Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Metodología, sección A, correspondiente al curso libre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar unos avisos para tener aclaraciones de algunas situaciones que se han dado. Punto número 1. La mayoría de ustedes lograron subir la tarea correspondiente a esta semana, que era lo del marco conceptual con el planteamiento del problema. Voy a explicar algunas situaciones que se dieron con algunas personas que enviaron su tarea. Con punto número 1, algunas personas cuando enviaban la tarea se les olvidó ciertos pasos. Por ejemplo, en lo que eran antecedentes del tema, pues había dos opciones: o usted hacía la descripción de por lo menos 5 libros o 5 revistas o 5 tesis, o la cantidad que usted estuviera manejando, o solo ponía la referencia bibliográfica. No había ningún problema. Yo entiendo que ustedes tienen otros trabajos y que esto requiere tiempo, pues solo con la descripción bibliográfica era más que suficiente. La mayoría hicieron precisamente, colocaron esos antecedentes y describieron propiamente el tema. Luego, en la pregunta central, que era donde habían, con algunas personas, se les olvidaba colocar, por ejemplo, el año de estudio, el lugar de estudio o el grupo que iban a estudiar. La semana pasada indicamos que, por ejemplo, muchas personas se colocaban de esta forma: lo vamos a hacer en Guatemala. Se recuerdan que dijimos que el término Guatemala es muy amplio. El término Guatemala se utiliza como República de Guatemala, como Departamento de Guatemala y como Municipio de Guatemala. Había que ser más específico. También se recuerdan que mencionamos la palabra jóvenes, y muchos todavía cometieron ese tipo de problema o de error. Indicaban jóvenes. Vamos a estudiar a los jóvenes de toda Guatemala, hubieran algunas personas. Había que especificar la edad, y se recuerda que dijimos que así era hasta preferible, hasta por género. Otro donde tuvieron algunos problemas fue en los objetivos. En los objetivos se recuerda que indicábamos que era en tiempo infinitivo. Algunos pues empezaban a redactar como que estuvieran explicando algo, o estuvieran hasta haciendo preguntas. Y a algunos se les olvidó colocar la justificación. De todos modos, cuando ustedes enviaban su trabajo, ahí se hacía la retroalimentación, indicándoles qué factor o qué sugerencia se les podía hacer al tipo de trabajo que ustedes están presentando. En la mayoría de personas hubo este inconveniente. Cuando estaban escribiendo un párrafo y necesitaban pasarse a otra página, hacían ese corte de párrafo. Entonces yo les indicaba ahí: no corte tan bruscamente un párrafo para pasar a otra página. Si usted, por ejemplo, había personas que tenían un párrafo con una línea y luego pasaban a la otra. Entonces yo les indicaba: corran ese párrafo para que aparezca en la siguiente página. Más que todo es por presentación, y más que todo es para que sea más fácil la lectura. En otras personas también tuvieron el inconveniente de que copiaban algún material, copiaban algo de alguna tesis o de algún libro. Esto es válido, no hay ningún problema, pero no hacían la referencia bibliográfica, no indicaban de dónde venía, y por consecuencia después solo colocaban el párrafo y iban pegando y pegando. No había interpretación propia de ustedes y no indicaban de dónde habían obtenido ese tipo de material. Recuerda que eso siempre lo hemos recalcado: tratar de evitar lo que se conoce como piratería intelectual, que eso nos va a servir para una de las clases precisamente dentro de 15 días. Entonces, aquellas personas que se detectaba que en algún momento estaban copiando de algún párrafo y no hacían esa referencia, se les marcaba ahí en su trabajo. Recuerden que estas solo son observaciones para que ustedes no cometan ese tipo de trabajo cuando tengan que hacer ya en sus trabajos universitarios o en sus tesis o en cualquier tipo de documento que ustedes tengan que hacer. El segundo anuncio es que en la plataforma se encuentra ya la tarea de esta semana. Es una tarea sencilla, más que todo es una tarea de diagnóstico. ¿En qué consiste? En que ustedes van a elaborar 10 fichas bibliográficas.
Fíjense bien, es fichas bibliográficas, no vayan a hacer de paráfrasis ni de resumen. Van a entender por qué estoy pidiendo este tipo de ejercicio, porque la clase de hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el marco teórico. No les puedo pedir que me hagan un marco teórico porque eso lleva alrededor de 4 o 5 meses y en una semana no se puede hacer. Y vuelvo a repetir, ustedes tienen tareas de sus carreras, de lo que se están estudiando, entonces no les voy a complicar la vida con este curso que me hagan un marco teórico. Ahí van a entender por qué me refiero a esto. Y ahorita respondiéndole a Astrid, si no le llegó la retroalimentación, yo voy a recapitular nuevamente en algunos, si me lo mandó el día de hoy, solo coloqué la nota, pero todavía no he hecho ese proceso de retroalimentación. Entonces no se preocupe, Astrid, de que le voy a hacer su retroalimentación, se la hago, eso no se preocupe. Entonces, van a buscar 10 libros, 10 tesis, 10 revistas, 10 páginas de internet, o sea, solo 10, no quieren hacer una de cada uno. Y según ustedes, van a utilizar el modelo que ustedes conozcan. ¿Cómo hacen ustedes una ficha bibliográfica? Para que yo tenga ese tipo de diagnóstico, porque eso es lo que vamos a ver la otra semana, cómo se elaboran fichas bibliográficas, cómo se elaboran fichas de trabajo, fichas de resumen, fichas de paráfrasis. Entonces, en ese sentido. También quiero indicarle algunas, en esa sección no se dio, pero en otras secciones sí se ha dado esa situación. Hay personas que están copiando trabajos, o ya sea tesis o libros de personas que han hecho algún tipo de tema y la están copiando y pegando y eso están presentando como trabajo propio. Se detecta fácilmente, eso lo vamos a ver precisamente dentro de 15 días, perdón. Hay programas que se conocen que me detectan qué tipo de piratería hay. Y eso es propiamente uno de los temas que abordaremos el 1 de mayo, propiamente, que ese es otro tema que quiero abordar con ustedes. Entonces, por favor, no cometan ese tipo de maldad, por decirlo de alguna manera, porque si se acostumbran a hacer eso, más adelante, en algún momento, cuando presenten sus trabajos de investigación o presenten su tesis, se les va a detectar. Y recuerden que siempre lo hemos recalcado, eso es un delito propiamente, estar copiando trabajos de otras personas y no hacer la citación correspondiente o no dar los créditos correspondientes al material que ustedes utilizan. Fueron muy pocas las personas que están cayendo en ese tipo de error, para que ustedes se vayan preveniendo. Respecto a la clase dentro de 15 días del que cae 1 de mayo, voy a dejar a criterio de ustedes lo siguiente. Ese día supuestamente no hay clases por ser el día del trabajo. Entonces hay 3 alternativas. 1, que no tengamos clase precisamente el 1 de mayo. 2, que tengamos clases normales, eso será decisión de ustedes. O 3, si ustedes no quieren tener clases ese día, yo puedo grabar el video y lo puedo subir a la plataforma, no hay ningún problema. Entonces, piensen ustedes qué alternativa podrían ustedes encontrar para la clase del 1 de mayo. Recuerden, solo es con ustedes ese tipo de inconveniente. Con las otras secciones no hay ningún inconveniente en ese sentido. Alex, respecto a la tarea de la semana pasada, denme chance que terminemos la clase del día de hoy. Yo tengo que conectarme nuevamente porque tengo que subir el video de la sesión de hoy. Entonces voy a habilitar nuevamente la tarea para que la pueda subir ya sea hoy o mañana. Lo más tarde que la puede subir es mañana domingo hasta las 23 horas con 59 minutos. Entonces no hay ningún problema, solo que no tendría no va a tener el mismo punteo. Además, recuérdense, algunos ya llevan con la tarea de hoy, más la tarea de la otra semana, algunos ya casi tienen ganado el curso con los 61 puntos porque han hecho todas sus tareas y han hecho también la prueba de diagnóstico que la tuvieron que hacer la semana pasada. Se recuerdan que les decía que todo está verdaderamente fácil, no había ningún tipo de complicación en esa prueba. Entonces, algunos ya propiamente ya tienen ganado, pero eso no significa que se vayan a confiar y que ya no vayan a asistir a las otras clases, porque también tiene que verse la asistencia. Y aclarando eso también, aquí la plataforma de Meet me indica en qué momento ingresa usted, en qué momento abandona y si nuevamente ingresa. Entonces ahí me va indicando la asistencia, entonces no hay ningún tipo de problema en eso. Entonces, no sé si no hay ninguna duda, ninguna pregunta para que me la puedan plantear en este momento. Dejo abierto el micrófono o el chat
Y si no, pues iniciamos ya con la sesión número 5. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy que corresponde a lo que es el marco teórico. Hoy vamos a aprender cómo se hace o vamos a recordar cómo se hace un marco teórico, cómo se debe de presentar y qué requisitos o qué pasos lleva eso. Astrid, las fichas bibliográficas son del tema que están elaborando. Fíjense, quita, dice Astrid, no es tanto del tema, sino que del problema que está investigando. Porque a partir de hoy, a partir ya del marco teórico, se habla del problema que ustedes estudian, ya no tanto del tema, porque ustedes ya hicieron antecedentes o ya hicieron fichas del tema. Cuando buscaron información previamente, catalogaron esas fichas. Aquí nos vamos a centrar ahora con el problema, el que está siendo objeto de estudio, lo que ustedes colocaban en la pregunta central, en la pregunta de investigación. ¿Cuál es la repercusión que tiene el uso de las redes sociales de Facebook en los jóvenes comprendidos entre los 14 y 17 años en el municipio de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz, en los años 2020-2021? Entonces, nos vamos a interesar a lo que son propiamente esas fichas bibliográficas, de buscar libros o tesis que hablen de redes sociales, que hablen de jóvenes, que hablen de San Pedro Carchá. Hoy vamos a ver precisamente esto. Entonces, a eso se refiere las fichas bibliográficas, Astrid. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con el tema de lo que es marco teórico. Vamos a dividir lo que es el término marco teórico en dos. Vamos a empezar primero con lo que es marco. En términos de investigación o en términos universitarios, marco se refiere a todo proceso que el estudiante o el investigador utiliza para poder sentar un precedente. ¿Qué significa eso? Que ustedes con su trabajo que ustedes van a plantear en este marco teórico deben de dejar una teoría, una propuesta o deben de dejar un enunciado que más adelante se va a comprobar si es falso o verdadero con otra fase que se llama hipótesis. Pero en el marco teórico lo que ustedes tienen que hacer es proponer una alternativa o una solución a ese problema que ustedes están investigando. Recuérdense, a partir de ahora ya no hablamos de temas, hablamos de problemas de investigación, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Entonces, en el marco debemos de encuadrarnos en teorías, en leyes, en hipótesis, pero para eso debemos de enmarcarnos o debemos de resaltar el uso de conceptos básicos. Esos conceptos básicos son los que nos van a servir para poder explicarle a terceras personas que van a leer nuestro trabajo. ¿De dónde salen esos conceptos o esas palabras claves? De nuestra misma pregunta central o nuestro planteamiento del problema, de nuestra misma delimitación. Ahí nosotros vamos indicando o vamos considerando qué palabras son las que debemos de explicar en este marco teórico. Luego que sabemos lo que significa la palabra marco, entonces pasamos ahora a lo que es teoría o lo que es teórico, por decirlo de alguna manera. Teoría viene del origen griego que significa observar. Este término se utiliza más que todo cuando se quiere hacer una visualización general del trabajo o de la investigación que estamos definiendo. Es nuestra propuesta. ¿Se recuerdan cuando en sesiones anteriores vimos lo que era un ensayo? Cuando usted hace un ensayo, usted puede dar su punto de vista, usted puede opinar sobre determinado tema, pero no necesita manejarlo en términos científicos o no necesita manejarlo con bibliografía. En nuestros trabajos que estamos haciendo en la universidad o en nuestros trabajos de investigación sí necesita manejar. Por eso es que no es un ensayo, sino que es un informe o una tesina o una monografía, un artículo científico o una tesis, lo que usted en algún momento va a manejar. Entonces, debe de visualizar en forma científica, en forma ordenada y sistemática esas palabras claves para poder explicarle a terceras o cuartas personas qué es lo que usted está manejando o qué es lo que usted quiere hacer. Con esa base ya podemos definir lo que es la palabra teórico o teoría.
es un sistema lógico en el cual voy a partir de un axioma o postulado. ¿Qué significa? Que estoy proponiendo algo. Puede ser que esa propuesta que yo haga esté equivocada, eso no lo sé, eso lo voy a verificar yo en mi trabajo de campo, eso lo voy a comprobar yo si voy a hacer algún tipo de hipótesis. Ahorita estoy proponiendo algo, estoy proponiendo una nueva teoría, o puede ser que en mi trabajo de campo esa teoría sea aceptada o no, o trabajos posteriores o otros investigadores o personas que vengan detrás de ustedes y que continúen con el tema que usted está investigando, detecten que su teoría estaba errada o estaba equivocada o estaba en lo correcto. O sea, yo voy a proponer mi teoría, yo voy a proponer una solución al problema. No sé si está bien o está mal o está errada o está correcta. Eso lo voy a verificar yo con mi trabajo de campo. Entonces, pero en el marco teórico debo de explicar precisamente para que las personas entiendan qué es lo que estoy trabajando. Entonces, ya con esto ya puedo decir para qué me va a servir mi marco teórico o para qué me va a servir mi teoría. Es para poder explicar esos conceptos o esas ideas y que mi trabajo tenga el carácter de científico. O sea, no estoy haciendo un ensayo, no estoy solo opinando por opinar. Debo de utilizar conceptos e ideas relacionadas con la carrera que estoy estudiando. Si soy ingeniero, voy a hablar con términos o con conceptos de ingeniería. No puedo hablar con términos de jurídicos porque no soy abogado. Si yo estoy estudiando derecho, debo de hablar con argumentos legales, con argumentos jurídicos. Si quiero investigar las repercusiones del código laboral en los trabajadores del sector público, que es un tema que están haciendo algunas personas con la situación de la pandemia, entonces debo de indicar qué artículo, qué código penal, qué reglamento, qué estatuto, qué acuerdo gubernativo. Debo de ya aprender a expresarme en una forma profesional o en una forma científica relacionado con mi carrera. No puedo hablar de otras carreras porque no las estoy estudiando. Puedo hacer la citación de otros autores, aunque sean de distinta carrera o distinta materia, pero debo de aclararlo ahí en mi marco teórico, que lo vamos a ver más adelante, que son expresiones o son palabras o son definiciones de otras carreras. Hay palabras que son sinónimas tanto en ingeniería como en derecho, como en arquitectura, como en económicas, en medicina, pero hay palabras que son antónimas. Se escriben iguales, pero tienen un significado distinto y eso debo de explicarlo en el marco teórico que estoy elaborando. Entonces, en el marco teórico debo de tener en cuenta ciertas reglas. Primero, cuando vaya a hacer mi marco teórico, debo de tratar de evitar, dice bien, pongan atención en esto, debo de tratar de hacerlo tipo diccionario o tipo enciclopedia. Ese es el gran problema que hacen muchas personas al hacer ese marco teórico. Por ejemplo, ponen red social, 2 puntos, femenino, red consiste en una agrupación de personas en una plataforma virtual y solo así lo dejan, parece un diccionario escolar o un diccionario enciclopédico. No. Busco, y ya toda esa información yo la he buscado con las referencias o las fichas bibliográficas que hemos hecho, con la recopilación de todo el material que tengo, ya sea físico o digital, o audio, o videos, o cualquier tipo de material que yo tengo. Lo he estudiado, lo he leído, y ahora en mi marco teórico lo voy a explicar con mis palabras, pero con argumentación científica y con mi argumentación o mi conocimiento relacionado a la carrera y lo más importante, relacionado al problema que estoy estudiando, al problema que estoy investigando. Entonces, la primera regla para hacer el marco teórico es no hacerlo en tipo diccionario, sino que sencillamente voy a explicar o voy a interpretar lo que yo entiendo sobre ese concepto, basado en las referencias bibliográficas de otros autores. Para eso yo debo de seguir 3 pasos. Número 1, debo de buscar, dice bien, debo de buscar antecedentes del problema. En el marco conceptual, yo utilicé antecedentes del tema. Busqué todos los libros que se relacionaban a mi tema que estoy investigando. Ahora me voy a centrar a antecedentes del problema. Y eso sí los hay. Algunos dirán, no, es que mi trabajo es novedoso, nadie ha hecho ese tipo de investigación. Claro que sí, porque de alguna manera
Estoy explicando las palabras claves, no estoy explicando todavía el fenómeno o el problema. Estoy utilizando palabras claves. Entonces, puedo buscar trabajos de otras personas. Ha habido, por ejemplo, el uso de las redes sociales en jóvenes de 15 a 17 años en el municipio de San Pedro Carchá en el año 2020, el uso de Facebook. Entonces, puede ser que otra persona haya hecho el mismo tema, pero lo hizo en otro lugar, lo hizo en Pajapita, San Marcos, o lo hizo en otros años, o las edades de los jóvenes eran de 13 a 15 años. Y aunque hayan tenido el mismo tema, o aunque hayan trabajado en el mismo lugar, hay otros tipos de variables, hay otros objetivos que han manejado esas otras personas. Entonces, nunca vamos a encontrar un trabajo igual al que nosotros estamos haciendo. Vamos a encontrar referencia bibliográfica, vamos a encontrar información, pero no, porque nuestro trabajo nadie lo ha hecho, pues en ese sentido, y estamos aportando algo nuevo. Entonces, lo primero que, repito, es hacer los antecedentes o la búsqueda de toda la información de trabajos anteriores relacionados a mi problema. El paso número 2 en el marco teórico debo de explicar o debo de detallar ahí los argumentos jurídicos o los argumentos científicos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estoy estudiando Derecho, estoy investigando el problema del artículo 13 de la Constitución Política de Guatemala de 1985, que indica el derecho de presunción de inocencia, entonces me voy a centrar precisamente en ese artículo 13 y me voy a centrar en la Constitución, pero también debo de hacer referencia al Código Penal, debo hacer algún tipo de referencia al Código Civil, al Código de Comercio, todos los códigos que existan, o debo de hacer referencia a acuerdos gubernativos, o a todo lo que hemos indicado, todas las referencias jurídicas que existan. Ahora, si no soy abogado, si soy de ingeniería, soy de agronomía, soy de veterinaria o de cualquier otra carrera, también debo de indicar el argumento legal. Pero, dice bien, no puedo hacer interpretación jurídica porque no soy abogado. Voy a hacer una interpretación propia según mi criterio, pero siempre amparándome en ese argumento legal. ¿Qué significa eso? Que debo de citar la ley, debo de citar el acuerdo. Porque muchas personas cuando me mandaron su planteamiento del problema ponían estudiar la Constitución Política de Guatemala, pero no indicaban qué constitución, si la que está actualmente, la de 1968, la de 1945. Entonces, yo ahí les indicaba a qué constitución se refiere. O algunos ponían, voy a investigar lo que, por ejemplo, hay una persona que está investigando el uso de los cambios de nombres en el documento personal de identificación por parte del RENAP. Entonces, ahí había que especificar qué acuerdo gubernativo o qué reglamento me permite hacer eso. O sea, por eso me sirve la búsqueda de información, para tener de dónde poder argumentar ese tipo de material. Recuérdense, ustedes son los expertos del tema, ustedes conocen el tema. Entonces, no se les tiene que hacer difícil ese tipo de citación de esas fuentes. El tercer paso es la propuesta o la alternativa o mi teoría para la solución de ese problema. ¿Qué significa esto? Que yo puedo argumentar en forma científica cómo creo yo que se puede solucionar ese problema, siempre y cuando mi problema no sea muy general. Recuerdan, algunos habían puesto que quieren investigar la hambruna en Guatemala. Yo les decía, ¿en dónde? Quiero investigar la hambruna en Jocotán, en Jocotán, Chiquimula. Les indicaba qué tipo de hambruna, les indicaba cuál va a ser su grupo de estudio, en qué año lo va a hacer. O sea, eso les va a hacer más fácil su tipo de trabajo o su investigación. En algunos trabajos, esto queda ya a criterio junto con la persona que a usted lo está asesorando o la persona que a usted lo está guiando, o queda a criterio de ustedes. Incluyen un cuarto elemento, que consiste en una monografía del lugar de estudio. O sea, debo de citar o debo de indicar cómo es el lugar que estoy haciendo el estudio. Estoy investigando en San Pedro Carchá, pues pongo ahí costumbres, tradiciones, pongo lugares turísticos, pongo el sistema financiero, pongo el sistema municipal, cómo está conformada la corporación municipal, quién es el alcalde, cuáles son los concejales, pongo también algún tipo de información que yo considero importante.
¿Por qué debo de poner esto? Esto queda a criterio de ustedes. ¿Pero por qué lo debo de poner? Porque las terceras personas que van a leer mi trabajo deben de estar familiarizadas o por lo menos tener una visión del lugar de estudio. También debo de hacer en esta misma monografía, debo de hacer una descripción de mi grupo de estudio. Debo de indicar ahí por qué escogí a esos jóvenes, qué características tienen esos jóvenes o qué características tienen este grupo de personas que estoy estudiando. Eso es el cuarto paso que llevaría ese marco teórico. Eso queda a criterio de ustedes, queda a criterio también de la persona que lo esté orientando. En algunas personas no lo ponen, no es una regla básica. Los primeros pasos sí, lo que es antecedentes del problema, el aspecto jurídico o legal y lo que son propiamente la propuesta o la teoría que yo estoy manejando. Entonces, cuando ya tengo esos cuatro pasos dentro de mi marco teórico, ¿qué es lo que voy a hacer? Es donde algunas personas a veces no les gusta cuando hacen esto. Hice mi primer borrador de marco teórico con esos 4 pasos. Ahora puedo hacer lo siguiente. Se lo puedo entregar a una segunda persona para que me lo lea. Puede ser algún compañero de estudio, algún amigo, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, lo que sea, y me va a leer mi trabajo y me va a decir, mira, disculpa, aquí como que te falta algo, o mira, aquí estás errado, o aquí, mira, eso no es así, pues en ese sentido. Eso me sirve a mí para poder encontrar posibles o prevenir posibles errores que se estén cometiendo en mi investigación. Entonces, ¿qué significa? Que voy a hacer esas correcciones a lo que he planteado en el marco teórico y tengo que volver a repetir ese marco teórico. Se aconseja que cuando en una investigación se haga un marco teórico, se tiene que hacer unas 4 o 5 veces. Y esto me va a permitir también mejorar o poder ampliar mi redacción. Ya no, en algún momento puedo hasta evitar el uso de fuentes bibliográficas, pero si yo considero que son importantes, las marco ahí o las resalto en ese sentido. Pero debo de aprender a saber redactar, debo de aprender a saber escribir, y eso lo da la práctica, lo da el hecho de estar haciendo prueba y error. Hice mi primer marco teórico, se lo di a otra persona, ahora lo vuelvo a hacer el proceso, ya voy teniendo ideas generales, se lo presento a otra persona, me va a hacer algún tipo de observación. Por eso vamos a buscar siempre personas que nos puedan ayudar. No aquellas personas que, tu trabajo está bonito, tu trabajo está excelente. No, busquemos personas que nos orienten, que nos asesoren en ese sentido. Entonces, haga una tercera, cuarta, quinta vez, puede hacer las veces que usted quiera. Por eso es que el marco teórico lleva tiempo. También en el marco teórico me va a permitir, si hago ese proceso, ampliar mi horizonte de estudio. ¿Qué significa eso? Se recuerdan que lo vimos la semana pasada. El investigador debe ser de mente abierta. Puede ser que yo me esté equivocando en la teoría que estoy planteando, pero si no lo leo y no estoy abierto a observaciones, a cambios, a sugerencias que me hagan otras personas, voy a cometer un sesgo en la investigación. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo tener esa mente abierta, debo de aceptar sugerencias. A veces hay muchas personas que no les gusta que el asesor o que el catedrático, que la persona que los está guiando, les haga esas observaciones, pero puede ser que yo esté errado, puede ser que yo esté equivocado. Debemos de aceptar la crítica, debemos de aceptar las sugerencias. Esto me va a permitir a mí evitar desviaciones, evitar esos sesgos, esos errores que esté cometiendo en la investigación. Luego, también dentro del marco teórico, debo de proveer un marco de referencia. ¿Qué significa eso? Que mi propia investigación va a servir de punto de partida para otros trabajos. O sea, no se va a cerrar ahí el problema va a seguir. Recuerden que yo solo lo estoy palpando en forma teórica. No tengo el poder gubernamental o el poder judicial o el poder político para solucionar ese problema. Estoy proponiendo una solución. Que me hagan caso o no, esa es otra historia. Pero yo estoy dando un punto de partida. Habrá personas detrás de usted, otros estudiantes que pueden continuar donde usted se quedó, y debo de proveer ese marco de referencia. ¿Cómo lo debo de proveer? Debo de indicar dónde conseguir material, cómo lo conseguí, en dónde se encuentra ubicado. Muchas personas no hacen eso.
¿Qué debo de hacer? Debo indicar, bueno, consulté en la biblioteca central, en la biblioteca de la Universidad de San Carlos, en el tercer nivel, en la sección de tesis, en la sección de referencias, por decirlo de alguna manera. O fui a la biblioteca de la Universidad Landívar, a la sección de reservados, y utilicé tal libro con tal número de clasificación y que indicaba tales temáticas. Eso me va a permitir poder servir para que otras personas puedan continuar y otras personas puedan detectar posibles errores en mi investigación. Eso ya lo dejo yo cuando haga la presentación de mi informe final. También en el marco teórico debo de tomar en cuenta algo. Ese tipo de documentación que yo vaya a dejar va a ser un insumo para posteriores trabajos de investigación o posteriores marcos teóricos. Pero aquí a veces entra ese dilema en algunas personas. Hay personas que se encierran, y también es válido, no hay ningún tipo de problema, que dice, es que a mí me costó hacer esto. Es cierto, a todos nos cuesta hacer un tipo de trabajo de investigación o una tesis, o como dice aquí su compañera Astrid, en algún momento voy a tener que hacer alguna monografía o un informe científico. Eso cuesta, lleva tiempo, requiere inversión económica, inversión académica, todo lo que sea, pero debo de transmitir ese tipo de conocimiento, no quedarme solo yo con él, o sea, debo de compartirlo. Ahora, si usted no quiere compartirlo, también está en su derecho, pues no hay ningún tipo de problema. Entonces, ese marco teórico también debo de explicar qué tipo de estrategias voy a utilizar para hacer mi trabajo de campo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer algún tipo de test, debo de explicar también en el marco teórico qué son esas estrategias o técnicas que voy a manejar. Ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer algún tipo de encuestas. Ahí voy a explicar qué es una encuesta, qué tipo de encuestas hay, qué tipo de preguntas voy a manejar, si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas, si son mixtas, si voy a manejar, si soy de psicología, por ejemplo, si voy a manejar algún tipo de test, ahí debo de explicar en el marco teórico qué tipo de test es para que las personas que lean mi trabajo entiendan. Es que eso es el objetivo del marco teórico, que terceras o cuartas personas que leen mi trabajo entiendan qué es lo que estoy haciendo. Si voy a utilizar una estrategia de observación participativa o no participativa, entonces debo de ahí de explicar eso precisamente. Aclarándole la duda a Astrid, que ella plantea ahí, que si la monografía de estudio es como la microrealización del problema, sí. Recuérdense, aquí ya me voy a centrar en el problema. Ya no me interesa el tema, me interesa solo el problema. Entonces, en la monografía es precisamente eso. Voy a centrarme únicamente en ese problema y al mismo tiempo me va a permitir hacer lo que conozco como marco referencial o marco conceptual o marco teórico. Es que en la monografía sí cambia un poco el tipo de definición. El marco conceptual nosotros lo entendemos, es el planteamiento del problema, la justificación y la delimitación. Eso es en las tesis o en los trabajos de investigación. Pero en las monografías maneja ese marco referencial. Es la misma característica, solo cambia el nombre. Entonces, al tener claro lo que yo quiero hacer con mi marco teórico, entonces, y al explicar mis estrategias, ahora ya puedo centrarme en una discusión o en una argumentación científica. Ya puedo hablar con otras personas, me puedo entrevistar con otros especialistas o con otras personas y ya puedo debatir ese tipo de problema que yo estoy investigando. Dice bien en esto. Yo en algún momento puedo tener algún tipo de entrevista. Por ejemplo, yo soy de ciencia política, digamos. Estoy haciendo un trabajo de ciencia política sobre el tema de medio ambiente, de una manera. Puedo utilizar como una estrategia reunirme con especialistas del medio ambiente. Puede ser un ingeniero agrónomo, puede ser un abogado ambientalista, puede ser alguien de ingeniería que esté dirigiendo una institución de medio ambiente, un ingeniero agrónomo, por decirlo de alguna manera.
Entonces, puedo hablar con esa persona porque conozco del problema, conozco de la situación. No puedo ir a preguntar, mire usted qué opina sobre tal cosa, que yo no lo desconozco. No, usted va a entrevistarse o va a reunirse con esas personas y va a hablar como profesional. La única diferencia que tiene usted es que usted no conoce la esencia de la institución, que él sí la maneja. Usted se puede reunir con el director de CONAP, por decirlo de alguna manera, y le va a plantear lo que está haciendo usted su investigación, pero va a llegar con argumentación científica y va a estar, digamos, como de tú a tú con la persona. Pero usted no va a llegar con aquello de que, mire, explíqueme qué es medio ambiente, mire, explíqueme qué es una cuenca hidrográfica, mire, explíqueme qué es ecología. Eso no se permite en un tipo de entrevista. Usted llega, habla con una persona de tú a tú y él le va a ir detectando o él le va indicando cómo lo hacen en la institución, cómo lo ha hecho él con la experiencia de su profesión. No importa que él sea carrera distinta a usted. Usted en algún momento se va a reunir con ese tipo de personas y tiene que saber hablar. No tiene que tener ese miedo a tener un tipo de debate, fíjate bien la palabra debate, con ese tipo de personas, porque ellos también ya pasaron por esa situación y usted en algún momento se va a encontrar con personas que vienen después de usted que van a hacer ese proceso. Entonces, debo de saber argumentar ese tipo de discusión y eso lo hago con ese aporte de mi marco teórico. O sea, soy experto en el tema, pero ahora me voy a volver más experto aún del tema, perdón, del problema. Me voy a volver más experto de ese problema y voy a tener mayor conocimiento del problema que estoy manejando. Algo muy importante, y lo he resaltado y lo seguiré siendo resaltando. Cuando usted haga algún tipo o utilice algún tipo de fuente, ya sea documental, algún tipo de fuente bibliográfica, hemerográfica, páginas de internet, fotografías, infografías, videos, de los créditos. Indique de dónde sacó ese material. Usted debe de hacer referencia a eso. No puede venir y tomar, por ejemplo, una fotografía de determinado lugar sin autorización de la persona o de la institución. Usted debe de hacer esa referencia, debe de indicar con la referencia bibliográfica, por ejemplo, normas ZAPA o normas de Vancouver o pie de páginas tradicionales, de dónde obtuvo ese tipo de fuente. No me quiero meter a problemas ahí, pero solo lo digo así a grosso modo. Hay un problema ahorita con cierto personaje que no citó o no puso los créditos con el uso de algún material. No voy a entrar a la discusión de eso, ese es otro tema. Pero usted, como futuro profesional, debe de dar crédito, debe de citar ese tipo de material, porque si no, usted no tiene autorización para ese tipo de uso de esa fuente. Entonces, cuando ya he hecho ese tipo de material, puedo pasar a una fase que se conoce dentro del marco teórico como, como el proceso de categorización de la información. ¿Qué significa eso? La categorización de la información es ordenar en forma alfabética mis conceptos principales que he manejado. Las 4 o 3 palabras clave las debo de poner en orden alfabético. Por eso vuelvo a repetir, ese marco teórico lo puedo hacer 3, 4 o 5 veces. Entonces, ya sabiendo que ya tengo un trabajo final, entonces voy a ordenar esas palabras claves para que las personas entiendan más ese proceso de investigación que estoy haciendo. Eso de alguna manera me va a permitir tener ese orden sistemático de la información que poseo o de la teoría que estoy manejando. Estoy haciendo una tesis, por ejemplo, si yo hago bien mi marco teórico en el anteproyecto de investigación o el protocolo de tesis, ya estoy haciendo mi capítulo 2 de la tesis. La diferencia es lo siguiente. ¿Cuántas páginas lleva un marco de investigación, un marco teórico, perdón, en un proyecto de investigación? De 15 a 25 páginas, es lo que lleva, con todos los pasos que hemos indicado. Pero en mi tesis, cuando ya haga el informe final, cuando ya voy a presentar mi tesis para poder graduarme o me autoricen para poder imprimirla, ese mi marco teórico se va a ampliar más, puede llegar a 50, 75 páginas.
Claro, debo de no caer en la historicidad. ¿Qué significa eso? Hay algunas personas que cuando hacen el marco teórico, por ejemplo, en el área de derecho sucede mucho esto, que están hablando del código penal o el código laboral, por decirlo de alguna manera, y ponen marco teórico, código penal, y copian todo el código. Literalmente, voy a poner una cantidad de artículos, 300 artículos, y los colocan ahí en el marco teórico. Literalmente copian y pegan ahí, y eso lo presentan como un marco teórico. Eso no es precisamente. O algunas personas, por ejemplo, cuando estábamos hablando de que querían agregar una monografía a su marco teórico, se ponen a hablar de la historia del municipio. El municipio fue creado en 1821, que su primer alcalde fue tal persona y que hubieron tales situaciones que antes tenían un nombre distinto, que fue con el proceso. Van haciendo una especie como de historia y a veces se pierde en esencia. En el marco teórico de la investigación voy a detallar el momento actual. Y ese momento actual yo le he planteado, para la redundancia, en el planteamiento del problema. Por eso he puesto los años. Voy a hablar de ese municipio en el año 2019-2020. ¿Cómo hizo ese municipio en ese año? Porque ahí estoy abarcando ese problema. Y cuando ya vaya a hacer mi investigación final o mi informe final, si quiero puedo ya profundizar más sobre ese municipio, ya puedo poner mayores datos, pero en mi diseño de investigación solo debo de poner lo más importante. También, cuando haga mi marco teórico en mi diseño, no debo de caer en ese error de repetir datos solo por repetirlos. ¿Qué significa eso? Que voy a estar transcribiendo otro tipo de fuentes, otro tipo de material de otras personas. Hay personas que hacen esto, hacen su anteproyecto y lo único que tiene de distinto es la carátula. Y de ahí es anteproyecto de otras personas. Hasta en eso copian todo lo que otra persona hizo. Y lo único que le van cambiando es la carátula y le van cambiando el lugar de estudio. Es lo único. Y volvemos a repetir, actualmente todas las universidades, todas las escuelas, todas las facultades ya tienen plataformas o tienen programas para detectar de dónde copiaron ustedes o de dónde adquirieron esa información. Y usted mismo lo puede hacer. Usted puede agarrar algún trabajo de cualquier tesis que exista, agarra un párrafo, y lo hemos dicho, se mete a Google o métase a Google académico y ahí le indiquen de dónde viene ese material. En los trabajos de investigación se permite de un 10 a un 15%, no de piratería, porque usted está haciendo la citación, pero sí referirse a otros trabajos. Pero muchas personas hacen al revés, 85% de otros trabajos y el 15% propio. Es al revés. 15% de otros trabajos y el 85% es suyo, es características suyas, con palabras suyas en ese sentido. Entonces, usted debe de manejar muy bien esa característica, no copiar trabajos de otras personas. Los puede hacer, pero cite las fuentes, dé créditos a esas fuentes. Con esa base, entonces ya puedo yo terminar mi marco teórico y ya puedo de alguna forma enumerar mi teoría o enumerar mi ley. Que esté equivocada o errada, eso no me interesa ahorita saberlo, porque por eso estoy haciendo la investigación. Eso yo lo voy a comprobar o rechazar en mi trabajo de campo, cuando haga las encuestas, cuando haga las entrevistas. Porque a veces, cuando hago ese tipo de trabajo de campo, puedo decir, estoy mal en el marco teórico y debo de regresar a ese marco teórico y debo de corregir esos errores. Yo mismo me voy a dar cuenta si estoy errado o no en mi teoría que estoy proponiendo, en la solución a dicha problemática. Recuerden que usted está proponiendo algo, usted está dando una alternativa. Que le hagan caso o no, esa es otra historia. Pero usted, cuando haga esas entrevistas, cuando haga esas encuestas, usted va a tener, como que estoy mal en ese sentido. Debo de regresar a mi marco teórico y debo de ampliar más mis conceptos o de mejorar esos conceptos. Y eso es parte de la autocrítica que todo investigador, que todo estudiante debe de aceptar. Entonces, actualmente en las universidades o en las escuelas, cuando a los estudiantes o a los tesistas no les están permitiendo hacer trabajo de campo por la situación en que nos encontramos. Pero usted debe de encontrar esas alternativas,
debe de ser creativo. Bueno, no puedo hacer algún tipo de trabajo, no puedo entrevistar a un grupo de personas, no puedo hacer un foro, no puedo hacer un panel, como lo dijimos en la sesión pasada, pues entonces hago una reunión virtual o me voy reuniendo con grupos pequeños para no estar cometiendo ningún tipo de alteración al orden público, porque puede ser que ahora está prohibido las reuniones de más de 10 personas, por decirlo de alguna manera, pero las puedo hacer virtualmente o las puedo hacer grabadas o puedo hacer algún tipo de video. Entonces, debo de tener algún tipo de metodología, que esto lo vamos a ver en el marco metodológico, el tipo de estrategia que voy a utilizar para hacer mi investigación. Y yo lo repetir, y eso lo voy a inculcar o lo voy a resaltar en mi marco teórico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran indicar? ¿Algo que ustedes quieran resaltar? Cedo en este momento el micrófono o el chat para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Por favor, pregunten. Para eso estoy aquí. Algo relacionado al marco teórico, algo relacionado a la tarea o algo que hemos hablado en temas anteriores, no hay ningún problema. ¿Por el micrófono o por el chat? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Fernando. Y buenas tardes, gusto saludarle. Fíjese que una duda en relación a lo que es el contenido. Usted hacía referencia en cuanto a, digamos, a la copia textual que se hace de otros documentos y con la respectiva referencia que va generando digamos, un porcentaje relativamente en el 85% de contenido de otros autores y el aporte del estudiante va siendo menor. ¿Recomienda usted que se utilicen algunos programas, software de verificación de plagio para que el estudiante pueda tener ahí la alternativa de ver cuánto está generando por cuenta propia y cuánto está agregando de otros autores? Mire, Fernando, hay una solución fácil. Cuando usted cite una fuente bibliográfica, una fuente hemerográfica, cualquier tipo de material, entrecomilla. Cuando va entrecomillado, se entiende que es viene de otro material, viene de otro autor. Después del entrecomillado, en otro párrafo, usted hace la interpretación de eso que colocó ahí. Usted puede poner, según Padilla, él indica en su trabajo de investigación esto y esto y esto, y pone lo que, entre comillas, lo que el autor dijo, lo que la persona expresó. Cierra las comillas y después pone usted, nosotros entendemos o nosotros consideramos que este autor pues, está correcto o está errado por tal y tal razón. Eso es lo que usted puede hacer en algún momento. Se acostumbra que en los trabajos de investigación, de cualquier trabajo que esté presente, 1 a 2 referencias bibliográficas por hoja. Hay personas que dicen de 1 a 2 por sección. Por ejemplo, si usted estuviera haciendo su tesis, algunas personas o algunos asesores le dirán, no quiero más de 4 o 5 citaciones de otros autores. Entonces, ahí de alguna manera a usted le están encalcando o evitando ese tipo de plagio. Si usted lo pone entre comillas y si usted lo interpreta, no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia, porque ahí le va a permitir a usted alcanzar ese 85% o ese 90% propio de usted. Pero si usted solo copia y pega, ahí sí está haciendo algún tipo va a tener algún tipo de problema. No lo tomen a mal, pero muchos estudiantes hacen eso actualmente. Y aquí hay algunos compañeros que son de nivel medio. Digamos, pues eso se le pega a uno de básico o a alguno de diversificado, pues en ese sentido. Lo hemos dicho anteriormente, pues que vienen, consultan monografías y lo copian y lo pegan y lo presentan como trabajo. Ahí, pues digamos, todavía, pues pero a un universitario no. Mucho menos a alguien que ya está a punto de graduarse, que va a hacer su tesis o que va a hacer su privado, por decirlo de alguna manera. Ahí sí no. Bueno, entonces, aquí le aclaro la duda a Astrid, debo de colocar entre comillas ese párrafo. No, Astrid, puede ser que ese párrafo de esa persona sea amplio. Eso lo vamos a ver en una de las sesiones
debo de separar esos párrafos, siempre y cuando el autor los haya separado. No puedo yo, por ejemplo, ese autor utilizó 80 palabras en un párrafo. Ahí lo voy a colocar entre comillas, tal como el autor lo puso. Ahí sí, lo voy a poner en ese tipo de material. Después ya lo hago yo con mi interpretación, pero voy a copiar tal como el autor lo puso. Y una observación, no le corrijan al autor las faltas de ortografía. Si el autor puso faltas de ortografía, así déjenlas. Es problema del autor que lo utilizó. No corrijan algún tipo de error que el autor indicó. Usted lo puede corregir después, pero usted copie tal como él lo dejó palpado en el libro. Eso ya es problema de él. Usted no puede corregir esas faltas. Si esa persona puso volcán con B alta, déjelo así. Usted se evita problemas porque está entrecomillado. Y aquí aclarándole la duda, en norma Zapa o en forma de Vancouver, la diferencia es más que todo la forma en que voy a redactar. Por ejemplo, en normas APA, la versión 6, por decirlo de alguna manera, a veces no entrecomillo, pero la forma de distinguirlo es que lo utilizo cursivas, por ejemplo. O pongo esta frase, según Padilla, 2 puntos, y pongo ahí 2010, cierro paréntesis y pongo el texto de ese autor, y al finalizar pongo la página. Está bien, por eso es referencia bibliográfica. Estoy poniendo la página que estoy consultando. No estoy poniendo referencia hemerográfica o la referencia documental. Eso es aparte, cuando voy a hacer la bibliografía. Entonces, ahí le aclaro la duda a Catherine. En los de Vancouver, ahí la diferencia es que no pongo el autor. Por ejemplo, eso se maneja mucho en medicina. No pongo, o sea, copio el texto de fulanito de tal, no indico el nombre de ese fulanito, solo copio el texto, al finalizar el párrafo pongo un número 1, no lo van a confundir con los pies de página tradicionales, coloco un 1, cierro el paréntesis y al finalizar el trabajo en ese número 1, ahí pongo los datos del libro. Más adelante, en otro párrafo, en otra página, es el mismo autor que estoy manejando, entonces pongo el párrafo de esa persona y vuelvo a colocar el número 1. Entonces, las personas que van a leer mi trabajo se van a ir al final, ya sea del capítulo o al final del documento, y van a ver quién es ese 1, por decirlo de alguna manera. Pero ahí he indicado toda la información de ese autor. Y más adelante utilizo otro, pues a ese le coloco el número 2. Eso se maneja mucho en medicina y también lo maneja mucho en económicas, en ese sentido. Vamos a ver, Dolores, tampoco se corrigen los gerundios que usó el autor. No, usted no va a corregirle nada. O sea, usted lo va a dejar, Dolores, tal como lo planteó el autor. Usted no tiene autorización para corregirlo. Usted va a criticar, que es muy distinto. Usted va a decir, bueno, voy a utilizar el nombre de usted. Dolores Guzmán en su trabajo planteó tal situación. Sabemos que está equivocado por esto y esto y esto, pero yo lo estoy diciendo con mis palabras. No le estoy corrigiendo al autor en su redacción. Eso ya él o ella ya lo presentó. No sé si me tiene claro ahí, Dolores. O sea, voy a hacer crítica de otros trabajos, pero no puedo corregirlos. Eso sí tiene que tener claro. Estoy haciendo crítica. El trabajo ya lo presentó. De todos modos, ese autor ni va a leer su trabajo de usted, pues. En ese sentido, el error va a seguir siendo ahí, según usted, pero siempre va a estar ahí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, pongan los créditos de todo lo que ustedes utilicen. No se acostumbren a estar copiando y pegando. Esto va para los jóvenes que son de nivel medio. En la universidad no les van a permitir ese tipo de trabajo. Y aquellos que ya están en la universidad y que nunca les han corregido eso, en algún momento se van a encontrar con un asesor, con un catedrático, con un revisor que sí les va a decir, mire, eso es copia o eso es plagio. Y eso lo vamos a ver precisamente dentro de 15 días. Entonces, traten de evitar eso. Es antiético. Claro, lo que para algunos es antiético, para otros no. Habrán personas que dirán, a mí me vale, yo lo voy a copiar y a mí no me han encontrado y no me van a encontrar ese tipo de situación. Si no lo encuentran, pues qué bien, digamos, por de alguna manera. Pero alguien lo va a cachar, como decimos en términos chapines, y puede tener algún tipo de problema legal en ese sentido. ¿Alguna otra duda?
Maestro, ¿Alguna otra pregunta? maestro, buenas tardes. Sí, Douglas. ¿Sí? Gusto en saludarlo. Sí, lo escucho. Mire, yo tengo una duda. No sé si en los marcos, bueno, en una investigación obviamente va el marco conceptual y el marco teórico. ¿Es lo mismo o es muy diferente a lo que usted explica del marco teórico con el marco conceptual? El marco conceptual, Douglas, el marco conceptual es donde va el planteamiento del problema, donde va la justificación, donde va los objetivos y delimitación. Ese es el marco conceptual. El marco teórico es la explicación de esos conceptos, de las 4 o 5 palabras claves que estoy utilizando en la investigación de mi problema. En el marco conceptual estoy explicando o estoy definiéndome con mi tema. En el marco teórico es el problema. Recuerden que lo dijimos al inicio de clase. Ahora, a partir de ahora, todo es relacionado al problema. Ya no me interesa el tema. Eso es otra historia. Entonces, usted en el marco teórico se va a enfocar única y exclusivamente al problema. El marco conceptual era relacionado al tema. Esa es la diferencia. Ya, correcto. Muy bien. También otra duda tengo, ¿el marco operativo también puede incluirnos una investigación? Depende de lo que usted quiera hacer. O sea, hay algunas personas que en el marco operativo incluyen recursos, incluyen cronogramas, incluyen el tipo de consulta o el tipo de investigación que están haciendo. Eso es a criterio. Miren, lo que tienen que tener claro ustedes es que la persona que les esté pidiendo las investigaciones tiene que dar los pasos. Así de sencillo. Cuando usted vaya a hacer su tesis, usted va a conseguir esos pasos cuando vaya a su facultad o vaya a su escuela y pida el instructivo de tesis. Entonces ahí le van a decir qué es lo que debe llevar su anteproyecto. Entonces usted viene y no puede obviar esos pasos. O su catedrático, lo hemos dicho siempre, el catedrático le tiene que decir qué es lo que quiere en la investigación. Lamentablemente, pues la gran mayoría de catedráticos le dicen, usted investigue lo que encuentre. Precisamente este tipo de catedráticos no tiene ningún tipo de validez. O sea, el catedrático le va a decir, mire, quiero que me investigue la independencia en Guatemala, en 1821. Entonces viene usted y se acerca, mire, licenciado, disculpe, ¿qué quiere usted de la independencia? ¿Quiere independencia política, independencia económica? ¿Quiere la influencia en los ladinos? ¿Quiere la influencia en los mestizos? En las personas garífunas y todo eso. Usted le va indicando a qué es lo que quiere hacer usted. O usted le dice, mire, yo quiero investigar tal cosa. Si es un buen catedrático o un buen asesor, le va a decir, está bien, válido, no hay ningún problema. Haga eso que usted quiere hacer. Pero si no, la mayoría dice, usted investigue lo que encuentre. Eso es otra historia. ¿Algo más? Ya. Gracias, maestro, muy amable por la explicación. Vaya, Douglas. ¿Algo más que quiera plantear? Aquí le aclaro a alguien que me planteaba. Repito, estoy revisando nuevamente el chat. Si no le ha llegado la reglamentación, deme un poco de tiempo en lo que me vuelva a conectar a la plataforma y a todos les voy a hacer su retroalimentación. Espero no molestar a nadie, pues son sugerencias. Recuerden que yo no les estoy aprobando ningún trabajo. Este es un curso de actualización. Yo les estoy haciendo algún tipo de sugerencia de cómo pueden mejorar sus trabajos de investigación. Ya dependerá de usted si lo acepta o no. Eso ya no me puedo meter yo en ese sentido. Si esto fuera la tesis, su asesor le va a hacer algún tipo de observación. Ahí sí tiene que hacerle caso al asesor, pues, porque él es el que conoce los aspectos burocráticos de su facultad. Aquí no, sencillamente yo le hago retroalimentación. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dejo abierto el micrófono o el chat. Pregunten. El licenciado, buenas tardes. Sí, Elizabeth. Solo con una duda del trabajo que nosotros enviamos para el día que entregamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Usted va a hacer algún comentario o algo sobre lo que nosotros desarrollamos o no? Bien, lo que acabo de explicarle ahorita, Elizabeth. Okay. Yo leo sus trabajos. Si no los he terminado de leer es porque solo en este curso son 350 personas. Es cierto, no los 350 han enviado sus trabajos, pero leo su trabajo y le voy resaltando, le pongo ahí en rojo cuando le devuelvo su trabajo, aquí está el problema, aquí está la sugerencia.
o en la misma retroalimentación a usted su mensaje le llega, corrija redacción, corrija o haga la citación bibliográfica, o no haga esos cortes de párrafo. La mayoría se han dado cuenta de cuando entran a su plataforma, ese tipo de observación. Y si no tiene acceso a la plataforma, hay muchos de sus compañeros que me han enviado sus trabajos al correo, que ahí se los he devuelto, solo que tengan paciencia, pues, en ese sentido. Ah, ya. No, solo le preguntaba porque como sí le sale a uno de recibido, que tiene punteo, pero a mí no me llegó comentario. Entonces, por eso consultaba. Gracias. Voy a revisar de todo el mundo, voy a revisar porque a veces hay momentos en los cuales solo pongo el punteo y lo devuelvo, pero después tengo que regresar a la retroalimentación. O sea, a mí me recuerda la plataforma en qué momento me tengo que hacer la retroalimentación. Solo puse el punteo solo porque tiene una idea, pero sí le voy a hacer ese proceso de retroalimentación. Gracias. Entonces, recapitulando, el marco teórico abarca antecedentes del problema, abarca argumentación jurídica y científica del problema, mi aporte teórico, o sea, mi nueva teoría o propuesta de solución al problema, y si ustedes quieren, pues, una monografía del lugar o una monografía del grupo de estudio, y el último paso es describir o explicar mis estrategias o técnicas que voy a utilizar. O sea, si voy a utilizar encuestas, entrevistas, explico ese tipo de material que voy a trabajar. Si voy a utilizar algún tipo de test, lo explico. Porque recuerden, hay personas que no son de su carrera y no van a entender qué es ese tipo de trabajo que usted está haciendo. Y eso de todos modos me va a servir para cuando me reúna con esas personas para poder explicarse pues, qué es lo que quiero hacer. Entonces, el marco teórico se hace alrededor de más o menos de 3 a 6 meses. Y ese es el tiempo que lleva. Un buen marco teórico. Y usted lo hace a la primera, lo puede hacer hasta en un día si quiere, o en una hora, pues solo copia y pega y ahí se acabó todo. No, usted le va a llevar tiempo. Vuelvo a repetir, puede repetirlo 4, 5, 6 veces ese marco teórico, hasta que usted dice, este es el definitivo marco teórico. Con este ya me siento conforme. Queda a criterio de cada uno de ustedes. Ahí sí, lo que para algunos es, para otros no es en ese sentido. Bueno, ¿algo más? Entonces, tarea para la otra semana es hacer 10 fichas bibliográficas de diferentes autores, o sea, 10 autores que usted solo, vamos a ver cómo ustedes hacen esas sus fichas bibliográficas. Es una prueba de diagnóstico. Sencillamente, sí tiene un punteo, pues, pero es una prueba. Y los que no han podido subir su tarea de la semana pasada, deben por lo menos una hora en lo que yo descargo la grabación del día de hoy, en lo que subo a la plataforma o en lo que subo al canal, y ahí nuevamente habilito la tarea. La voy a habilitar hoy y mañana para que la puedan volver a subir. Ahora, tareas anteriores ya no, esas ya no las habilito, ni la misma plataforma deja habilitar ya tareas anteriores. Ya algunos ya perdieron sus puntos. Algunos ya tienen ganado el curso propiamente. Lo único que tienen que es seguir asistiendo. O sea, acuérdense que curso libre no se gana con punteo, se gana con asistencia y participación. Algunos ya lo tienen ganado, pero les falta la asistencia. Faltan más o menos unas 6 sesiones, 6 a 7 sesiones. Y el otro estado, me avisan por favor qué decisión toman ustedes. Si tenemos clase el 1 de mayo, o no tenemos clase, o grabo el video. Es decisión ya de ustedes, pues, en ese sentido. A mí me da igual cualquiera de las 3 alternativas. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, entonces doy por terminada la sesión. A ver aquí, con video grabado. ¿A qué se refiere Fernando? Con video grabado. No lo entiendo, Fernando. Eso sí, no lo entiendo esa pregunta. No, perdón, es en relación a lo que usted menciona de la clase para el día 1 de mayo, que pueda usted grabar el video para que no perdamos ese día de clase, digamos. No, por mí no hay ningún problema. Yo de todos modos, si es video grabado, voy a ser sincero, haría el video de la sección B. Ellos iban a tener clase normal, esa es la verdad. ¿Para qué voy a hacer? Subiría el video de la sección B, que están viendo lo mismo. Por mí no hay ningún problema, yo puedo dar clase normal. O podemos hacer una cuarta solución, que los que quieran ingresan ese día a la clase. Eso no hay ningún problema. De todos modos, yo subo la grabación del video. Muchos de ustedes
entran al canal y vuelven a ver la clase. Por mí no hay ningún problema. Yo ese día no tengo ningún compromiso, por decirlo de alguna manera. Para mí, si ustedes deciden clase normal, clase normal. Si ustedes deciden que no hay clases, pues no hay clases. Si ustedes deciden que hay video, pues video. Eso sí. Solo que claro que el video sería de la sección B, pues, o sea, lo que di en la sección B, lo subo a la de ustedes. Pues, esa sería la observación, pues. Estoy claro en decir eso. No hay problema, piénsenlo y me dicen el otro sábado. No hay ningún problema. Lo que la mayoría diga, no hay ningún inconveniente. Entonces, doy por finalizada, ¿dónde puedo ver los videos? Evelyn, ¿tiene acceso a la plataforma? Sí, vale, entonces en la plataforma hay un módulo que dice sesiones anteriores. Entonces le da clic, usted dice sesiones anteriores y aparecen direcciones de YouTube. Ahorita hay cuatro sesiones. Deme más o menos 1 hora o 2 horas en lo que descargo la sesión del día de hoy y en lo que lo subo al canal. O ahí ya Catherine ya compartió el enlace del canal de YouTube. Es lógico que ahorita, sí, esa es, sí, Catherine, gracias. Solo que ahorita no está la sesión 5. Entonces, déme, como le digo, 1 hora o 2 horas y entonces ya usted puede entrar a la sesión 5. Ahí yo le edito ese módulo y ahí aparecen las 5 secciones, para que no haya ningún problema. Usted puede revisarla en cualquier momento. Eso no lo borro en ese sentido. Ahí tienen acceso libre ahí. Gracias, Catherine. Ahí aparece la dirección para que ustedes puedan ver. Ahí van el problema ahí, Catherine, o para el problema para todos es que van a aparecer las sesiones de elaboración de tesis de la sección A y B, metodología A y B. Pero ahí usted va a detectar en qué momento. Pero en la plataforma de la web de Wedi, en el módulo sí aparecen ya las sesiones correspondientes a metodología sección A, por ejemplo. Y van ordenadas para que usted las pueda ver. En cambio, en el canal están todas. O sea, ahí van a aparecer que van 25 sesiones ya. Ahí usted va a decir cuál es la que le conviene o no. Bueno, entonces, les deseo muchas bendiciones. Cuídense, la situación está dura ahorita. Cuídese usted mismo, cuide a su familia. Si no tiene que salir, no salga. No hay, ahorita no está para andar paseando, para andar en la calle. Piense en su familia y piense en los demás también, piense en nosotros. Pues. Si usted quiere salir, pues salga, nadie se lo puede impedir, nadie le puede limitar ese derecho a la locomoción, pero tampoco juzga a otras personas que quieran salir. Cada quien es libre de andar donde quiera. En ese sentido. Entonces, doy por finalizada la sesión. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo dentro de 8 días con la presentación del tema, cómo se elaboran fichas bibliográficas o fichas de resumen. Bueno, entonces, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, buenas tardes. Sí, María, ¿me escucho? Con una pregunta. Fíjese que yo ya envié lo del planteamiento del problema, pero no tengo mi calificación todavía. No sé si tal vez no está calificado. No, si no tiene calificación es que no, va a la redundancia, no le he calificado. ¿Cuándo lo mandó? Ayer. Entonces, sí, no, le soy sincero, no he visto lo de ayer. Entonces, ahorita bueno, que me conecte, entonces le hago esa calificación. De que lo hago, eso no se preocupe, María. Bueno, es que tal vez no lo hago hoy, pero lo voy a hacer mañana. Pero bueno, sí va a tener su calificación, no se preocupe. Ahora, si en caso no hubiera calificación, me avisa el otro sábado. Entonces ahí sí hubo algún tipo de problema. Sí, porque pero de que va a haber calificación. Pero si fue ayer es que no he tenido tiempo, la verdad, no he tenido tiempo de ver, porque también estoy viendo las otras tareas de los otros cursos. Gracias, licenciado, muy amable. Buenas tardes. Como les repito, María, bueno, como les repito, si el otro sábado no hay calificación, entonces sí me lo recuerda, entonces ahí tengo que ver cuál fue la situación. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno, entonces, feliz tarde para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga.